Aquí desde la playa de Oaxaca y con esta... Aquí desde la playa de Oaxaca y con esta música de fondo y con Caifanes una vez más, pues procedemos a hablar sobre la investigación que quedó pendiente sobre la corrupción. Y pues ahorita que tenga el texto en mis manos procedo a leérselos. La corrupción tiene una palabra de origen latino. Su origen etimológico de corrupción es el vocablo corruptio, que se encuentra conformado por los siguientes elementos: el prefijo con, que es sinónimo de junto, el verbo rumpere, que puede traducirse como hacer pedazos, y finalmente el sufijo tio, que es equivalente a acción y efecto. La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. Hasta aquí, de hecho creo que no era el texto con el que yo había iniciado, pero hasta aquí me parece como una definición que cualquiera de nosotros podríamos haber dado, que no tiene nada de... pues así como es lo que entendemos normalmente. Sin embargo, es interesante esta idea de que corruptio se encuentra conformado por prefijos, ¿no? El prefijo me llama mucho la atención, con, y con, tarde que temprano, pues se convierte en cor, porque cor, la N cambia por R cuando la siguiente parte de la palabra empieza con R también. Entonces con cambia por cor, porque lo que sigue es rumpere. Con rumpere, lo que significa con ruptura. Y me hace pensar nuevamente en el tamoanchan. Y bueno, entonces es cor, porque cambia con a cor rumpere. Y rumpere evidentemente significa hacer pedazos. Entonces, más que lo que hemos entendido hasta hoy en día como soborno, como abuso de poder, como utilizar la autoridad que se tiene para un fin personal más que un fin común, resulta que tiene que ver con hacer pedazos, la acción y el efecto de romper algo, de desmembrarlo, como a la Coyolxauhqui, de hacerlo pedazos. Entonces, bueno, volviendo a al mito de Coyolxauhqui, ¿quién es el corrupto? Huitzilopochtli. ¿Y quién es la corrompida, verdad? La corrupción es la acción y el efecto de, ya decíamos, dañar, pero que se ha entendido ahora como pervertir a alguien. Y bueno, hoy en día lo entendemos como una depravación moral o una depravación simbólica. Por ejemplo, las frases de no debemos de tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por presiones extranjeras, o las declaraciones del ministro contribuyen a la corrupción del acuerdo de la paz. Y ya saben, ¿no? Toda esta parafernalia política donde la corrupción es utilizada por el más corrupto como argumento para que voten por él. Entonces, en otro sentido, no sé si el más corrupto, pero pues por todos los corruptos, ¿no? Es su bandera, luchar contra la corrupción. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder. Seguimos bajo esta línea muy del siglo XXI. Hacer abuso de sus funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política el mal uso del poder público para obtener ventaja ilegítima, que es lo que ya decíamos, ¿no? O sea, vamos a perseguir la corrupción para que el gobierno ya funcione.
En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no solo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes, sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas situaciones de una reforma política generalizada, que esto nuevamente me parece que no nos remite demasiado a los orígenes de la palabra. Hay que establecer que existen diversas instituciones, organismos que tienen la clara función de acometer lo que será el control de la citada corrupción. Y bueno, entre ellos destaca la Transparencia Internacional, que es una organización para que todos tengamos acceso a la información gubernamental y de las organizaciones, una organización no gubernamental fundada en la década de los 90, con sede en Berlín, Alemania, que se encarga de desarrollar distintas medidas con el claro objetivo de ponerle fin a la anteriormente citada acción. España es otro de los países que en los últimos años ha visto cómo salían a la luz más casos de corrupción por parte de sus dirigentes, y de ahí que no solo se haya producido un cambio en la mente de la ciudadanía respecto a los políticos, que la nación haya sufrido una grave crisis económica, sino también que hayan surgido iniciativas como la Plataforma de Ciudadanos contra la Corrupción 2.0. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, el fraude son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura. Bueno, esto como parte de la corrupción hoy en día. Finalmente, este primer texto que obtuve dice: a la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si recibe dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial, y en este caso se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el de robo. Bueno, ya continuamos con otros dos textos muy interesantes que ahondan, a mi gusto, mucho más en los orígenes etimológicos o en qué entender por corrupción ya de una manera pues más profunda, menos coloquial.